Buenos días, mi nombre es Víctor. Estamos hoy en Transformación por la Autoconciencia con la exposición número 8, ya que se podría decir que este es uno de los puntos álgidos de nuestra cadena de exposiciones y tal vez se pueda considerar que es el más extenso. Lo hemos abordado en 3 exposiciones. Por lo tanto, hoy vamos a tratar, sí, la parte tercera y parte final. Habíamos finalizado la exposición número 7 con el hecho de observar el movimiento interno y el proceso subjetivo del pensamiento. Comenzar el ejercicio de la facultad de la autoconciencia mediante el acto de observar, pero no observar algo externo, como muchos de nosotros, o la mayoría tal vez, hemos comprendido ese acto en el aprendizaje del currículum de nuestros estudios escolares, que tomábamos una hoja, un insecto, un hecho como la caída de una piedra tal vez, para aplicar la mente y los sentidos a la percepción de ello y adquirir la capacidad y la idea y la actividad de internalizar un hecho externo, elaborarlo dentro de nuestra mente y producir un contenido intelectual a partir de algo que es externo a nosotros. La metodología es similar. Nos dedicamos a observar, a ver y a percibir, solamente a eso. El momento de la observación es siempre el mismo. Percibir con toda la claridad y con la mayor concentración que se puede aquello que decidimos enfocar. Y pusimos como primer objeto de la observación en la autoconciencia o observar desde la autoconciencia el hecho subjetivo de un pensamiento que nosotros tenemos. Elegimos uno y desde allí desarrollar la práctica de la observación de ese pensamiento y solamente ese pensamiento. Encontramos que hay varias cosas que suceden allí. Lo que vimos que está más relacionado con la autoconciencia, que sucede al principio de la observación, es que nos damos cuenta de la estructura del pensamiento. Que un pensamiento tiene una estructura similar a un árbol. También sucede que esta estructura que vimos y otras características que vamos a mencionar ahora de los pensamientos y de las ideas se reproducen bastante fielmente en los sentimientos o las emociones. Vamos a encontrar esa similitud, pero no vamos a ir a esas similitudes ahora, sino que vamos a continuar con los pensamientos como objetivo principal. Una vez que encontramos la estructura del pensamiento, podemos ver, por ejemplo, las raíces de ese pensamiento. Son lo que menos estemos habituados a encontrar. Sin embargo, como con todo lo que es raíz, las raíces del pensamiento son absolutamente fundamentales. Podemos aprender muchísimo
de lo que es la raíz de cada idea y de cada pensamiento. ¿Hasta dónde llega un pensamiento en nosotros? ¿Desde dónde surge? ¿Cómo surge? ¿En qué momento surge? ¿Cómo se alimenta? Y otras cosas más que se pueden descubrir y que ustedes de hecho van a descubrir. Contando con la percepción de las raíces del pensamiento, nos damos cuenta de que sí, el pensamiento tiene raíces. Cuando llega la hora de que ese pensamiento debe finalizar, es muy, muy importante. Es mejor, si se quiere. Es más sencillo sacar ese pensamiento de nuestra mente desde la raíz o con la raíz. Porque como con todos los árboles y plantas y criaturas vegetales, como pueden llegar a decir, si dejas la raíz, lo más probable es que luego vuelva a surgir. Por ello, debemos darnos cuenta de que el pensamiento tiene raíces. ¿Cuáles son? Para, cuando llegue el momento, lograr quitarlas o lograr quitar el pensamiento, incluyendo las raíces. Hablando ya del final de un pensamiento o de una idea, vamos a ver una cuestión muy interesante. Primero, que en el momento del final, o tal vez previo al momento del final, o tal vez posterior, depende de cada uno en realidad, nosotros necesitamos evaluar la utilidad del pensamiento para cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos sirve ese pensamiento? Hay que basarse en la observación. ¿Por qué hay que basarse en la observación? ¿Cuál es la medida? La medida está en el hecho de verlo, entenderlo. Y cuando lo entendamos y lo comprendemos, sencillamente y sin ningún esfuerzo, nos damos cuenta de la utilidad de ese pensamiento. Y no digo otro tipo de evaluación, porque muchas veces estamos enamorados de nuestros pensamientos. Estamos convencidos de que el pensamiento que tenemos, ese pensamiento que, y en este momento estoy hablando desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? Que ese pensamiento que estamos pensando es lo más maravilloso, lo más grande, lo más brillante que haya existido en la historia de toda la humanidad. O en nuestra historia personal, que subjetivamente es casi lo mismo. Entonces nos enamoramos de los pensamientos. En ese abrazar ese pensamiento, no nos damos cuenta que esas ideas, esos pensamientos, esas construcciones mentales, tienen un límite obvio, que es el límite impuesto por nuestro propio ser humano. O sea, nuestro ser como humano tiene límites obvios, tiene límites reales, tiene límites absolutos e innegables. Entonces nuestras ideas esconden omisiones, esconden limitaciones. Sin ir más lejos, les dije hace un momento que yo estuve creando
material visual hasta hace prácticamente media hora, una hora antes de esta exposición. ¿Por qué? Porque me di cuenta, al revisar el material que yo ya tenía establecido para esta exposición, me di cuenta de que el orden no funcionaba. O sea, el orden que yo en días anteriores y la noche anterior, la noche del viernes, había creído que correspondía con la exposición, no era tal. Es más, había un par de imágenes que tenían rótulos y títulos que no correspondían. Por lo tanto, pensamientos, ideas que nosotros creamos que son lo más grande del universo, no lo son. Nunca nuestros pensamientos son lo que parecen. Y mucho menos tienen la perfección que podemos creer que tienen. Es algo, si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, a través de la observación nos va a surgir ineludiblemente, inevitablemente. Lo vamos a percibir clarísimo. Y tenemos que ser valientes, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser humildes, si es que se puede utilizar esa palabra. Tenemos que ser ciertos para admitir esto y comenzar a funcionar no en base a los pensamientos, sino en la percepción de nuestros pensamientos. Porque una vez que percibimos que un pensamiento no es perfecto, podemos empezar a construir otra forma. No una forma mental, sino otra forma de funcionar, que es la autoconciencia. Porque si bien la autoconciencia es una capacidad del ser humano verdadero, no es la única. Sin embargo, es la que estamos tratando ahora y una, desde mi punto de vista, de las primeras que podemos llegar a alcanzar nosotros como seres humanos. O sea, como seres humanos limitados, alcanzamos la autoconciencia como una de las primeras capacidades del ser humano verdadero, cósmico. El ser humano no. El ser suprahumano que este ser humano puede llegar a ser. Una de las primeras potencialidades, una de las primeras, como les dije, capacidades. Entonces, a través de la autoconciencia, percibimos las fallas humanas del pensamiento y de la idea y podemos empezar a funcionar de otra forma. Si nos quedamos en la posición de el pensamiento subjetivo o de pensador subjetivo o de pensar subjetivamente, no podemos ver esas fallas. Estaríamos más o menos así.